La mayoría de los jardineros pierden del 30 al 60% de su cosecha por las plagas cada año y luego gastan cientos en aerosoles químicos que envenenan el suelo y dejan residuos tóxicos en los alimentos. Pero existe un sistema de control de plagas que protege los cultivos sin usar ni un solo veneno químico y que, de hecho, hace que tu jardín sea más saludable con el tiempo. Y así es como funciona. El problema no es que los métodos ecológicos no funcionen, es que la agricultura convencional ha convencido a los jardineros de que la única solución a las plagas es el veneno. Cuando la naturaleza lleva millones de años controlando las poblaciones de plagas mediante relaciones depredador-presa y disuasión biológica, aquí está el sistema de control ecológico que John Seymour demostró que funciona a través de décadas de jardinería sin productos químicos. El error fundamental que crea problemas de plagas es tratar tu jardín como un monocultivo donde plantas un solo cultivo en grandes bloques, cuando un jardín diverso con plantaciones mixtas e insectos beneficiosos crea una resistencia natural a las plagas. Cada vez que rocías un pesticida, matas no solo a la plaga, sino también a sus depredadores naturales, lo que significa que la población de plagas se recupera con más fuerza, creando un ciclo de dependencia de los químicos que empeora cada año. Aquí está el verdadero secreto. El control ecológico de plagas de Seymour no consiste en luchar contra las plagas. Se trata de crear un ecosistema donde las plagas sean controladas por depredadores naturales. Las plantas están lo suficientemente sanas como para resistir enfermedades, y las pocas plagas que aparecen se gestionan con tratamientos ecológicos específicos que no dañan a los insectos beneficiosos ni a la vida del suelo. Toda la vida es una, y cualquier cosa que destruya una forma de vida dañará a otra, tal vez incluso a la tuya, razón por la cual el enfoque ecológico se centra en fortalecer el sistema inmunológico del jardín en lugar de envenenar todo lo que se mueve. El sistema tiene 8 estrategias principales. La primera es entender que un suelo sano produce plantas sanas que resisten las plagas y enfermedades de forma natural, lo que significa que la base del control de plagas es fomentar la fertilidad del suelo mediante el compost, el estiércol y la rotación de cultivos. Una planta cultivada en un suelo orgánico rico con una nutrición equilibrada es fundamentalmente más resistente a los daños por insectos y a las enfermedades que una planta alimentada con químicos, porque tiene paredes celulares más fuertes y microorganismos beneficiosos activos en la zona de las raíces que suprimen los patógenos. Ahora bien, esto es lo que cambia las reglas del juego. La segunda estrategia es fomentar los insectos beneficiosos que comen las plagas del jardín, proporcionándoles un hábitat, fuentes de néctar y suministros de alimento durante todo el año, lo que significa plantar flores entre las hortalizas y dejar algunas zonas del jardín ligeramente salvajes. Las mariquitas comen pulgones por cientos. Las crisopas devoran los huevos de las orugas. Los escarabajos de tierra consumen huevos de babosas y gusanos cortadores, y las avispas parasitarias ponen sus huevos dentro de los insectos plaga y los matan desde dentro. Esa es una mano de obra gratuita de control de plagas que funciona las 24 horas del día, sin ninguna intervención por tu parte. La tercera estrategia es el uso de cultivos asociados donde ciertas plantas repelen las plagas o atraen insectos beneficiosos, creando barreras naturales contra las plagas sin aerosoles ni venenos. Los tajetes repelen los pulgones y muchos otros insectos con su fuerte aroma. Las capuchinas actúan como cultivos trampa que alejan a los pulgones de tus hortalizas principales. Las aliáceas como las cebollas y los ajos repelen muchas plagas, y las hierbas como la albahaca, el romero y el tomillo confunden a los insectos plaga con sus aceites aromáticos al tiempo que atraen a avispas y moscas depredadoras. Aquí es donde fallan la mayoría de los jardineros. La cuarta estrategia consiste en practicar la diversidad, no plantando nunca grandes bloques de un solo cultivo, porque los monocultivos crean imanes para las plagas donde una planta infectada puede propagar enfermedades o insectos a cientos de vecinas idénticas. Planta tus tomates dispersos entre albahaca, tajetes y lechuga en lugar de en una sola fila larga. Intercala tus brasicáceas con cebollas y hierbas y crea un jardín en mosaico donde ninguna plaga pueda pasar fácilmente de planta a planta extendiendo el daño. Y aquí está la parte que nadie te cuenta.
La quinta estrategia consiste en utilizar barreras físicas y trampas que detengan las plagas sin veneno. Las cubiertas para hileras excluyen a los insectos voladores mientras dejan pasar la luz y el agua. Las cintas de cobre dan a las babosas una leve descarga eléctrica. Las trampas de cerveza ahogan a babosas y caracoles. Las tarjetas amarillas pegajosas atrapan moscas blancas y pulgones. Y la simple recogida manual de escarabajos, orugas y masas de huevos durante los paseos matutinos por el jardín evita que los pequeños problemas de plagas se conviertan en infestaciones. Unos minutos de observación diaria y eliminación manual no cuestan nada excepto atención. Así que ahora tienes la salud del suelo, los depredadores, el cultivo asociado, la diversidad y las defensas físicas trabajando juntos. Aquí es donde todo se une con tratamientos dirigidos. La sexta estrategia consiste en aplicar tratamientos ecológicos dirigidos que maten o disuadan a plagas específicas sin dañar a los insectos beneficiosos ni dejar residuos tóxicos. Y Seymour identificó varios que realmente funcionan cuando se usan con discreción. Para los pulgones, una simple pulverización de agua jabonosa los tira al suelo, donde no pueden volver a subir a las plantas. También puedes usar aerosoles de origen vegetal hechos de derris, piretro o cuasia, que matan a los pulgones pero respetan a las mariquitas y otros depredadores. Para las orugas y los minadores de hojas, una solución de nicotina hecha hirviendo colillas de cigarrillos en agua funciona como un fuerte disuasorio, aunque debe usarse con moderación porque puede dañar a los insectos beneficiosos si se usa en exceso. John Seymour creía que matar a una plaga y a su depredador es muy estúpido porque la plaga volverá y atacará de una manera aún más incontrolada, razón por la cual los tratamientos ecológicos deben ser selectivos y usarse solo cuando sea necesario en lugar de como aplicaciones preventivas generalizadas. La séptima estrategia consiste en gestionar plagas animales específicas como topos, ratones, topillos y pájaros, con métodos que disuaden en lugar de envenenar, porque estas criaturas desempeñan papeles importantes en el ecosistema, incluso cuando dañan ocasionalmente los cultivos. Los topos en realidad hacen muy poco daño la mayoría de las veces porque comen larvas y airean el suelo. Y cuando levantan las plántulas simplemente puedes volver a presionarlas contra el suelo. Si se convierten en un problema durante las sequías, puedes disuadirlos enterrando botellas vacías en el suelo. Así el viento que sopla sobre los cuellos crea vibraciones que ahuyentan a los topos con su sensible oído. Los ratones se controlan mejor con gatos. O puedes disuadirlos de comer semillas de guisantes y alubias remojando las semillas en queroseno antes de plantar, cuyo olor odian los ratones, pero que no daña las semillas ni el suelo. La octava estrategia consiste en prevenir las enfermedades fúngicas mediante el espaciado adecuado, la circulación de aire y evitando el riego por encima que deja el follaje húmedo durante la noche. Debido a que la mayoría de los problemas de hongos son causados por malas condiciones de cultivo en lugar de patógenos agresivos, es posible cultivar toda la vida sin recurrir a un solo aerosol fungicida y seguir obteniendo buenas cosechas. Pero en años en los que el mildew u otras enfermedades fúngicas graves amenacen, Seymour recomendó el caldo bordelés hecho de sulfato de cobre y cal, que es un tratamiento ecológico aprobado que detiene las esporas de los hongos sin la toxicidad de los fungicidas sintéticos. Así es como se ven los números en realidad. Cuando haces la transición a este sistema, la pérdida del 30 al 60% que experimentas se convierte en un 10 a 20% de cultivos más sanos, costes más baratos y alimentos más seguros. Un jardín gestionado químicamente pierde del 20 al 40% porque los químicos matan a los insectos beneficiosos y crean poblaciones de plagas resistentes que requieren venenos cada vez más fuertes. Mientras que el enfoque ecológico no solo es más seguro y barato, sino que en realidad es más eficaz con el tiempo porque trabaja con sistemas naturales en lugar de luchar contra ellos. La aplicación práctica comienza aceptando que perderás algunos cultivos por las plagas y que eso es normal y saludable porque un jardín con cero daños por plagas es un jardín tan saturado de veneno que nada puede vivir allí. Planifica cultivar entre un 10 y un 20% más de lo que necesitas para tener en cuenta las pérdidas por plagas.
Centra tu energía en crear hábitat para los insectos beneficiosos e interviene con tratamientos ecológicos solo cuando una plaga específica amenace con causar daños graves. La transformación de la dependencia química al control ecológico de plagas ocurre gradualmente a medida que las poblaciones de insectos beneficiosos aumentan y la salud del suelo mejora. En el primer año podrías ver más daños por plagas a medida que se establecen las poblaciones de depredadores, pero para el segundo y tercer año el sistema se equilibra y los problemas de plagas disminuyen de forma natural sin ninguna entrada química. Esto es lo que significa en la práctica. En lugar de rociar tu jardín con venenos de amplio espectro cada semana, caminas por él cada mañana buscando problemas de plagas y, o bien recoges a mano los pocos insectos que encuentres, o bien los dejas para que las mariquitas y las crisopas se los coman. En lugar de matar todo lo que se mueve, aprendes a distinguir entre los insectos plaga y los depredadores beneficiosos, y proteges a los depredadores mientras eliminas solo a las plagas. En lugar de luchar contra la naturaleza con productos químicos, trabajas con sistemas naturales para crear un jardín que se regula a sí mismo y se mantiene sano sin una intervención constante. No estás aceptando la derrota ni dejando que las plagas destruyan tus cultivos. Estás reconociendo que el control de plagas consiste fundamentalmente en la gestión del ecosistema en lugar de en una guerra química. Y cuando construyes un jardín diverso y sano con poblaciones activas de depredadores y plantas fuertes, los problemas de plagas se resuelven solos la mayoría de las veces sin ninguna acción por tu parte. El sistema de control ecológico de plagas no consiste en ser blando con las plagas o aceptar pérdidas masivas de cultivos. Se trata de ser lo suficientemente inteligente como para utilizar los servicios gratuitos de control de plagas que proporciona la naturaleza en lugar de pagar por venenos que empeoran el problema. Cada insecto beneficioso que proteges está trabajando para ti las 24 horas del día, comiendo huevos de plagas, larvas y adultos, creando un sistema de control de plagas que no cuesta nada, no requiere mano de obra y se vuelve más eficaz cada año a medida que las poblaciones aumentan. Así que empieza hoy mismo dejando de usar inmediatamente todos los pesticidas químicos. Planta algunos tajetes y capuchinas entre tus hortalizas para atraer insectos beneficiosos y pasa unos minutos cada mañana recogiendo a mano cualquier insecto plaga que veas antes de que las poblaciones aumenten. Observa cómo las mariquitas y las crisopas se instalan en cuestión de semanas. Observa cómo disminuyen los problemas de plagas a medida que se establecen las poblaciones de depredadores y aprende a confiar en que la naturaleza ha estado gestionando las poblaciones de plagas con éxito durante millones de años sin ninguna ayuda de las empresas químicas. El veneno no es control de plagas, es la destrucción del ecosistema. En el momento en que dejas de envenenar tu jardín y empiezas a trabajar con las relaciones naturales entre depredadores y presas, las plagas dejan de ser una crisis y se convierten en una parte manejable más de un jardín sano y productivo. Si este enfoque cambia tu forma de ver el equilibrio de la vida en tu jardín, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la sabiduría natural que la industria moderna ha intentado enterrar. Cultiva un futuro mejor con nosotros. El próximo tesoro de conocimiento será revelado pronto.